La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana, procurando profundizar en los conocimientos sobre las enseñanzas de la Iglesia. Hoy vamos a tratar el apasionante tema de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. La verdad que decir tema es casi una herejía, entre comillas, ¿no? Porque Jesucristo no es un tema. Jesucristo es el sentido de nuestra vida, Jesucristo es nuestro norte, Jesucristo es nuestro destino, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo es el Verbo, el Emmanuel, el deseado, el esperado, Jesucristo es a quien amamos, Jesucristo es en quien nos queremos parecer. Por eso Jesucristo no es solo un tema, ¿no? Y además la religión cristiana no es un conjunto de normas solamente, sino que justamente el conocimiento y amor a una persona que vive, que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bueno, hoy hablaremos un poquito de nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos de una manera veloz, porque son unas cuantas cosas las que queremos decir y no mucho el tiempo. El primer punto, lo recordarán ustedes, es cómo el Verbo se encarna y así Dios cumple con aquella promesa que les había hecho a Adán y Eva. San Pablo, en su capítulo 4 de la carta a los Gálatas, dice que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, ¿no? Y así se cumple esa promesa de salvación, esa promesa de que los hombres volverían a recuperar la amistad con Dios. Recuerdan ustedes cómo Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo, él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Esto es lo que se llama el protoevangelio, o el primer evangelio, el primer anuncio de la buena nueva, de la nueva de salvación. Entonces, desde entonces hasta el momento en que el Verbo se hizo carne, Dios fue preparando a la humanidad. Dios fue tratando de ayudar a los hombres para que reciban a ese enviado, a ese deseado, a este Salvador, a Jesucristo. Dios eligió un pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, yo te cuidaré, yo te amaré, yo te conduciré, y tú me honrarás, me adorarás, me amarás, ¿no? Ese pueblo que no siempre fue fiel a esa alianza que Dios hizo con él, y por eso Dios también fue enviando a algunas personas para recordar esa alianza, ¿no? Y envió a los patriarcas y a los profetas, para que efectivamente no abandonaran la alianza, no abandonaran a su Padre Dios. Y todo, repetimos, como preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él que sellaría una nueva alianza, una nueva y eterna alianza, una alianza definitiva con su nuevo pueblo, aquellos que lo amen, que lo sigan, que vivan su evangelio. La encarnación tiene su origen en el amor, como lo tuvo la creación, también la encarnación. Dios no tenía ninguna obligación de crear nada ni crear a nadie. Dios no tenía ninguna obligación de perdonar, y sin embargo Dios quiere perdonar, y lo hace de esta manera, enviando a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En su primera carta, San Juan nos dice: en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Esta es la encarnación, la demostración por excelencia del amor
de Dios a los hombres. Dios podría haber perdonado de muchas maneras o podría no haber perdonado a los hombres y eligió esta manera, ¿no? Que el Verbo, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haga hombre como nosotros, tome los pecados de la humanidad, se sacrifique al Padre por ellos y en nombre de los hombres. Tras la caída de Adán y Eva en el paraíso, la encarnación tiene una finalidad salvadora y redentora, tal como lo rezamos por lo menos los domingos en el credo, cuando decimos: por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre. O sea que Cristo afirmó de sí mismo que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y que Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Recordémoslo. También les dice a los presentes, a los que le escuchaban: yo no he venido para los que están sanos, sino para los enfermos. Yo he venido para todos los hombres, pero especialmente para aquellos que se quieren convertir, para aquellos que quieren volver a Dios. Esta encarnación del Verbo no solo manifiesta el infinito amor de Dios a los hombres, su infinita misericordia, su justicia, su poder, sino también la coherencia del plan divino de creación y salvación. Esta profunda sabiduría divina decidió salvar al hombre del modo más conveniente a su naturaleza, que es precisamente mediante la encarnación del Verbo. Jesucristo, Verbo encarnado, Jesucristo que asume la naturaleza humana, no es un mito, no es una idea abstracta, sino que Jesucristo es hombre que vivió en un tiempo determinado en la tierra, en un concreto contexto social, geográfico, un hombre que después de pasar años en la tierra padeció y murió, y así podemos decir que Jesucristo lleva su propia existencia dentro de la evolución de la historia. Por eso la investigación histórica sobre nuestro Señor es una exigencia de la fe. Que Cristo existió, vivió realmente, es doctrina de fe, como que también murió por nosotros y resucitó al tercer día. La existencia de Jesús es un hecho aprobado por la ciencia histórica, no solo por el Nuevo Testamento, cuyo valor histórico está completamente fuera de duda, sino también por otros testimonios, otros textos de contemporáneos del Señor que manifiestan justamente su existencia en aquel tiempo y en aquel lugar. Precisamente por eso no son aceptables esas posiciones que contraponen un Jesús histórico con un Cristo de la fe, ¿no? Y defienden la suposición de que casi todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de Jesucristo sería una interpretación que hicieron los apóstoles después de que Jesucristo falleció. Pero según estos, equivocadamente, dicen que no tenemos una auténtica figura histórica de Jesucristo que permanecería, según su opinión, totalmente oculta o velada. Estas posturas que muchas veces encierran un fuerte prejuicio contra lo que es sobrenatural, o sea, se queda en un plano completamente material, humano, terrenal, no tienen en cuenta justamente que la investigación histórica contemporánea coincide en afirmar que la presentación que hace el cristianismo primitivo de Jesús se basa en auténticos hechos sucedidos realmente. Punto 2. Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El Catecismo del Papa Juan Pablo II, en su número 483, nos enseña que la encarnación es el misterio admirable de unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Naturaleza divina,
naturaleza humana, verdadero Dios, verdadero hombre, en una sola persona, en la persona del Verbo. La encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte hombre y en parte Dios, ni que sea el resultado de una mezcla más o menos confusa entre lo divino y lo humano. Jesucristo, repetimos, es verdadero Dios y verdadero hombre. Dice el Catecismo, se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdadero hombre. O sea que la Iglesia esto lo defendió desde el inicio, porque desde el inicio también nos faltaron algunos que quitaron a Jesucristo la dignidad divina, tomándolo solo como un hombre. Por ejemplo, el error ebionita, cristianos de origen judío, que consideraban a Cristo un gran hombre, un superhombre, pero un simple hombre, muy santo, pero que no era Dios. En el siglo II surge el adopcionismo, que sostenía que Jesús era hijo adoptivo de Dios. Jesús solo sería un hombre en quien habita la fuerza de Dios, pero Dios para ellos es una sola persona. Recordemos, Dios es uno, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, estas herejías fueron condenadas en el año 190 por el Papa San Víctor, en el Concilio de Antioquía en el año 268, y el Concilio I de Constantinopla, y luego el Sínodo Romano del año 382. Esta herejía también que tuvo muchísima fuerza un poquito después, que la herejía arriana, un archimandrita arrio negaba justamente la divinidad de Jesucristo, fue también condenado, esta herejía, en el Concilio I de Nicea, tan importante, en el año 325. También actualmente la Iglesia ha vuelto a recordar que Jesucristo es Hijo de Dios, que efectivamente subsiste desde la eternidad y que en un momento determinado asume la naturaleza humana en su única persona divina. La Iglesia también hizo frente a otros errores que negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesucristo. Entre estos se encuadran aquellas herejías que rechazaban la realidad del cuerpo o del alma de Jesucristo. Si dijimos que Jesucristo es verdadero hombre, por lo tanto tiene una verdadera alma y un verdadero cuerpo, porque no existe un hombre sin cuerpo o no existe un hombre sin alma. Dios es hombre, por lo tanto tiene verdadero cuerpo y verdadera alma. Uno de los errores es, por ejemplo, el docetismo, en sus diversas variantes, con un trasfondo maniqueo y gnóstico, rechazan justamente el cuerpo como algo malo, lo material como algo malo, para quedarse solo con el espíritu. Entonces dicen que Jesucristo tendría un cuerpo aparente o un cuerpo celeste, pero no un cuerpo mortal como el de todos los hombres. Ya San Juan, y nos lo cuenta en su segunda carta, capítulo 7, y en su primera carta, en el capítulo 4, nos dice que tuvo que combatir este tipo de errores, porque muchos seductores son los que han aparecido en el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en la carne, en cuerpo, igual a nosotros. Arrio y Apolinar de la Odisea negaron que Cristo tuviera verdadera alma humana. El segundo es un intento de defender la unidad de Cristo y su impecabilidad, y sostuvo que el Verbo desempeñaba las funciones del alma espiritual humana. Repetimos, en el Verbo, en la persona, está el cuerpo y alma. Alma también, ¿no? Esta doctrina supone negar la verdadera humanidad de Cristo, porque no existe un hombre que no tenga alma. Todos los hombres están compuestos por cuerpo y alma. Fueron condenados en el Concilio I de Constantinopla y también en el Sínodo Romano del año 382. Bueno, esta unión
del cuerpo y alma en la persona de Cristo es lo que se llama unión hipostática. Entonces la gran controversia tuvo su origen en algunas afirmaciones de Nestorio. Nestorio, patriarca de Constantinopla, él daba a entender que en Cristo había dos sujetos, el sujeto divino y el sujeto humano, y que estaban unidos entre sí por un vínculo moral. Bueno, este error cristológico tiene su origen en el rechazo de la Virgen como Madre de Dios. Para Nestorio, la Santísima Virgen sería Madre de Cristo, Madre del hombre, pero no Madre de Dios. Para Nestorio, la Virgen María sería Cristo Tocos, pero no Theotokos, Madre de Dios. Entonces, frente a esta herejía, San Cirilo de Alejandría primero y luego el Concilio de Éfeso confirma toda la enseñanza de San Cirilo, recordaron que la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona del Verbo, la persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Evidentemente la Virgen no le dio la divinidad de Jesucristo, como tampoco ninguna madre le da el alma espiritual a su hijo. En el libro Para Salvarte, el padre Loring dice un ejemplo que les puede servir. Recuerda o invita a que nos imaginemos la madre de una persona que es elegida democráticamente como intendente, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta señora, cuando es elegido, se convierte en la madre del intendente. No es que ella le haya dado la intendencia la ganó por voto popular, todos lo eligieron, pero si él es su hijo y él es intendente, ella es la madre del intendente. Bueno. Muy bien. Unos años más tarde surge otra herejía, la herejía monofisita. Esta herejía tiene sus orígenes o antecedentes en el apolinarismo, que es una mala comprensión, una mala interpretación de San Cirilo. Ustedes saben que también la terminología teológica se fue mejorando y se fue perfeccionando, ¿no? Entonces a San Cirilo lo mal interpretaron. Por ejemplo, Eutiques, un anciano también archimandrita del monasterio de Constantinopla, que afirmaba que Cristo tiene una sola naturaleza, una sola physis. San Cirilo hablaba de physis, pues la naturaleza humana habría sido absorbida por la naturaleza divina. Entonces, este es el error. Jesucristo tiene las dos naturalezas, perfecto hombre y perfecto Dios. No es que la naturaleza divina absorba la naturaleza humana desintegrándola, como si una gota de agua o una gota dulce en un mar, ¿no? En un mar salado, desaparece. Así era el error, así era la forma de pensar de Nestorio, de Eutiques. Bueno, Eutiques fue condenado por el Papa San León Magno en su Tomus ad Flavianum, una auténtica joya de la teología, y también años más tarde por el Concilio Ecuménico de Calcedonia en el año 451. Punto de referencia obligado para la cristología que enseña Calcedonia lo siguiente: hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Y añade que la unión de las dos naturalezas es sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Toda la divinidad y toda la humanidad. Bueno, esta doctrina fue confirmada y declarada también por el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553, que ofrece una interpretación auténtica del concilio anterior. Por eso, tras subrayar varias veces la unidad de Cristo, afirma que la unión de las dos naturalezas, la naturaleza humana con la naturaleza divina, tiene lugar según la
hipóstasis, o sea, tiene lugar en la persona del Verbo, superando así, repetimos, la equivocidad de la fórmula de San Cirilo, que hablaba de unidad según la physis, ¿no? Según la naturaleza. Bueno, la humanidad santísima de Jesucristo. Estamos diciendo entonces que Jesucristo es verdadero Dios, pero también hombre verdadero, como nosotros, con cuerpo y alma, por lo tanto, con las potencias que tiene nuestra alma, la inteligencia, voluntad, ya lo veremos. ¿Qué nos enseña el Catecismo en su número 470? Dice que en la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Por eso la Iglesia ha enseñado la plena realidad del alma humana de Jesucristo con sus operaciones de inteligencia y voluntad. Y también nos habla la Iglesia del verdadero cuerpo humano de Jesucristo. Entonces, paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. O sea, es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, quien asume, toma para sí una naturaleza humana. Y todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así, el Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo de existir en la Trinidad. Evidentemente esto es misterioso, pero tenemos unas luces que nos ayudan a poder darnos cuenta de algunas de estas verdades, de esta realidad, ¿no? Entonces, el alma humana de Cristo está dotado de un verdadero conocimiento humano. No solo Jesucristo conocía por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que Jesucristo tiene un conocimiento humano. Jesucristo, como todo niño, fue aprendiendo poco a poco. De su madre aprendió las oraciones que se rezaban, de su padre aprendió también el trabajo de artesano. O sea, Jesucristo tiene un conocimiento adquirido. Jesús fue creciendo en conocimiento. Dice San Lucas en su capítulo 2, por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. E igualmente, adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental, como cualquier mortal, como cualquier persona, como cualquier chico. Ahora, también tuvo una ciencia infusa. A veces Dios da a las personas también una ciencia infusa, que es un conocimiento que no se adquiere directamente por el trabajo intelectual, sino que ha sido infundida directamente por Dios en la inteligencia humana. Bueno, el Hijo, en su conocimiento humano, demostraba también la penetración que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Y también tenía la ciencia beata, o sea, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Muy bien, nuestra Madre la Iglesia confesó en el tercer concilio ecuménico de Constantinopla, en el año 681, que Cristo posee dos voluntades. Así como tiene una voluntad, una inteligencia humana y una inteligencia divina, dos inteligencias, porque es hombre y porque es Dios, también en Cristo hay dos voluntades, dos operaciones naturales, una divina y otra humana, que no están opuestas, sino que cooperan una con otra, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido siempre humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. O sea que la voluntad humana de Cristo siempre coincidió con esa voluntad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces esta voluntad de Cristo, repetimos, sigue a su voluntad divina, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Entonces, en Cristo hay dos operaciones, las divinas, procedentes de su naturaleza divina, y las humanas, que proceden
de la naturaleza humana de Cristo. En este sentido, el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea del año 787 nos dice que la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Los católicos no adoramos las imágenes nos llevan a la persona. Cuando vemos una imagen de Jesucristo, ella nos comunica con la persona de Cristo. Al igual que un novio tiene la foto de su novia y no es que le guste tener ese papel, no es que le interese un papel, sino que le interesa la imagen que tiene ese papel, ¿no? Porque esa imagen le lleva al recuerdo de su novia. Muy bien, el alma de Cristo, al no ser divina por esencia, sino humana, fue perfeccionada como las almas de los demás hombres, mediante la gracia habitual, que es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar con amor. Muy bien, el alma de Cristo ha sido elevada a la mayor unión con la divinidad, con la persona del Verbo, que puede ser elevada. Nadie ha sido elevado evidentemente de esta manera porque Cristo es Dios verdadero, ¿no? O sea que desde el punto de vista de la humanidad del Señor, la unión hipostática es el mayor don que jamás se haya podido recibir y suele conocerse con el nombre de gracia de unión. Muy bien, las gracias y los dones de Jesucristo los tuvo no solo en atención a su dignidad de Hijo de Dios, sino también atención de su misión de nuevo Adán, de su misión de ser la cabeza de Cristo. La Iglesia es cuerpo de Cristo, su cuerpo de Cristo es la cabeza, vive de Él y por Él vive con ella y en ella. Y por último, decir que Jesucristo, al ser hombre verdadero, tiene un corazón de hombre. Por eso tenemos que tener una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que representa lo más íntimo de su persona, de su humanidad. Y se me fue el tiempo, así que me tengo que despedir rápidamente, enviándoles mi bendición. Los espero en el próximo programa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.